Listo. Entonces, nuestro sistema muscular. Ya en relación al sistema muscular, ustedes vieron en su biología de sexto los diferentes tejidos que conforman el cuerpo, ¿verdad? Entonces, entre esos tejidos, ustedes vieron de pronto el tejido muscular liso, el estriado, el cardíaco, ¿cierto? Y precisamente están diferenciados por cómo está conformada cada una de las células que conforman esos tejidos. Entonces, de forma general, antes de adentrarnos un poquito a ese tema como tal del tipo de músculo, nosotros podemos ver que nuestro sistema muscular, el sistema muscular del ser humano, está conformado por más de 600 músculos. Esos músculos actúan bajo la coordinación del sistema nervioso. ¿Mm? Recordemos que nuestro cerebro es el que envía, ¿cierto?, la orden para realizar ciertas funciones. Cuando ustedes vieron en séptimo su biología de los sentidos, ustedes vieron que debajo de nuestra piel, de la capa de nuestra piel, hay unos receptores, ¿cierto? Esos receptores están unidos a unas neuronas que son las que envían una señal, envían la información. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos contacto con algún clavo, ¿cierto? De pronto colocamos la mano o cualquier parte del cuerpo sobre una superficie plana que en alguna parte tiene un clavo que sobresale. Nosotros esperamos a que nos cause una lesión muy grave o retiramos la mano. ¿Qué pasa ahí? Retiramos la mano. Retiramos la mano, ¿cierto? Y eso es un sistema, un reflejo, ¿cierto? Nosotros no esperamos a que ese clavo se atraviese la mano o que se inserte en nuestro músculo, sino que por un reflejo nosotros de una retiramos la mano y eso tiene que ver con nuestro sistema nervioso, ¿cierto? Tenemos un sistema nervioso autónomo, voluntario, involuntario, un sistema nervioso central. Eso ustedes lo van a ver el próximo año, pero por el momento lo que nos sirve es conocer, ¿cierto? Que esa flexión, ese movimiento que nosotros hacemos, que lo permite nuestro sistema muscular y también nuestros huesos, se realiza gracias a ese sistema nervioso, a ese estímulo de ese ambiente. Y por eso nuestros músculos tienen insertados o vienen unidos a ciertas neuronas, a ciertas células del sistema nervioso que se conocen como neuronas. ¿Listo? Entonces, esas funciones o nuestro sistema muscular desarrolla varias funciones, ¿cierto? Algunas de estas que están acá las desarrolla en conjunto con el sistema óseo, otras solamente son específicas de nuestro sistema muscular. Entonces, por ejemplo, si nosotros hablamos de la locomoción, que es el movimiento, el desplazamiento de un organismo, ese desplazamiento lo realiza únicamente el sistema muscular o también el sistema óseo. Cuando hablamos del desplazamiento de una persona, por ejemplo, el hecho de mover los pies para caminar, ¿esa función es específica del sistema muscular o también la realiza el sistema óseo? También lo hace el sistema óseo. Muy bien. Entonces, el hecho de estar levantando los pies, ¿cierto? Nosotros ya sabemos que nuestros tendones, ¿cierto? Que también hace parte del sistema muscular, están recogiendo o están insertados en nuestros huesos y son los que permiten, ¿cierto? Al recogerse el movimiento, ¿cierto? En conjunto con esos huesos, ¿vale? Cuando hablamos de los movimientos peristálticos, ¿alguien me recuerda qué función o a qué se refiere eso de peristálticos? ¿Lo vieron cuando vieron algo de su biología del sistema digestivo? Los movimientos peristálticos. O si recuerdan el desplazamiento de una lombriz de tierra, también tiene que ver con los movimientos peristálticos. Ok, entonces, cuando hablamos de los movimientos peristálticos, hace referencia, si ustedes lo recuerdan, al movimiento muscular. En el caso del ser humano se refiere exclusivamente a las vísceras. En el caso, por ejemplo, de una lombriz de tierra, se refiere al hecho de contraer y relajar.
¿cierto? Nosotros también lo hacemos, contraemos y relajamos los músculos, pero cuando hablamos de un movimiento peristáltico, recuerden que la lombriz es un gusano segmentado, ¿cierto? ¿Qué quiere decir que sea segmentado? Que está dividido, ¿cierto? Su cuerpo está por segmentos, por partes. Si, por ejemplo, este esfero fuera una lombriz, la longitud de toda esta tendría segmentos. Cuando un segmento se contrae, el de adelante se relaja. Y así consecutivamente. Y eso hace que la lombriz se desplace a lo largo de un espacio, de una superficie. En el caso nuestro, cuando hablamos de las vísceras, nos referimos exclusivamente, por ejemplo, en el caso del esófago. Cuando nosotros hacemos la deglución del alimento, cuando tragamos el alimento, nuestro esófago, ¿cierto? Está conformado por músculo. Y ese músculo se va contrayendo y se va relajando para hacer que ese bolo alimenticio pase a lo largo de todo el tubo del esófago, ¿cierto? Entonces, básicamente es eso, contraer y relajar. Si todo este esfero es mi esófago y mi bolo alimenticio está, por ejemplo, de este lado, sencillamente la parte de atrás del bolo alimenticio se va a contraer y la de adelante del bolo alimenticio se relaja para permitir el paso a lo largo de todo el tubo y que llegue finalmente al estómago. ¿Listo? Estas diapositivas van a estar en la plataforma, así que no hay problema, no se angustien por eso. Entonces nos permite realizar esos movimientos peristálticos de las vísceras, ¿cierto? No solo del esófago, también de los intestinos, eso permite que pase por todo el aparato digestivo del alimento y pueda hacerse una absorción de los nutrientes. Hay una contracción de los músculos esqueléticos que contribuyen con el transporte sanguíneo. Si ustedes recuerdan, no solamente con el transporte de la sangre, sino también de la linfa, ¿cierto? En el sistema linfático que ustedes vieron en grado sexto, recuerden que el sistema linfático como tal no tiene una bomba que impulse la linfa, ¿cierto? Entonces, como no la tiene, entonces los músculos que están también acompañados de los vasos linfáticos, en el momento que ellos se contraen, están haciendo que se propulse esa linfa para que circule por todo el cuerpo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, en el caso, ¿cierto?, de nuestras bíceps, cuando nosotros contraemos este músculo internamente, el sistema linfático está movilizándose por los vasos que se encuentran allí. ¿Listo? Toda la linfa que se encuentra acá se está movilizando en el momento que nosotros contraemos estos músculos. ¿Listo? Precisamente porque tiene que adaptarse de esa forma porque no tiene un corazón que bombee ese tipo de líquido que circula por ahí. Y como última función, facilitan la evacuación de los desechos gracias a la acción de los esfínteres anal y del riñón. Entonces, recordemos, por ejemplo, también hay otro esfínter, en el caso del estómago está el esfínter, el cardias, ¿cierto? Y también está el píloro, y eso hace que la comida no se devuelva al esófago cuando está en el estómago, o que la comida que está en el estómago pase directamente al intestino delgado, sino que tenga una digestión antes de pasar al siguiente órgano. Entonces ellos son los que permiten la apertura o cierre, ¿cierto?, de ciertos conductos para que circule el contenido que lleva el órgano. En el caso del riñón, por ejemplo, ¿cierto? En el caso específicamente no tanto del riñón, sino de la vejiga, por ejemplo, en ese caso permite la salida de ¿qué? ¿Qué almacena la vejiga? ¿Desechos? Bueno, desechos, pero ¿en qué? Es un líquido, la vejiga almacena un líquido que nosotros expulsamos. ¿Orina? La orina, muy bien. Entonces, cuando ese esfínter se relaja, se abre y permite la salida de la orina. Muy bien. Y así, por ejemplo, en el caso de los esfínteres, el esfínter anal, ¿cierto? Eso nos permite controlar las veces que vamos al baño, aunque no todos, algunas personas tienen problemas de esfínter, pero son los músculos los que permiten ese paso. Para eso, entonces, digamos que nuestro sistema muscular tiene unas propiedades diferentes, son 5 propiedades en total. Inicialmente, la contractibilidad, es decir, que el músculo tira de los puntos de inserción para generar una tensión. Recordemos que en el caso del hueso largo,
¿cierto? En el caso del húmero, por ejemplo, el punto de inserción viene siendo aquí la epífisis proximal y otro punto de inserción viene siendo nuestra epífisis distal, la que va hacia el codo, ¿cierto? Entonces, eso hace, o el músculo puede hacer tensión del músculo como tal, tirando, ¿cierto?, de los puntos de inserción. ¿Listo? También está la excitabilidad, entonces esa es la capacidad de que el músculo responda a diferentes tipos de estímulos. Eso con ayuda del sistema nervioso. ¿Listo? Entonces, si el estímulo es un estímulo pequeñito, por ejemplo, nosotros estamos tocando las espinas de un cactus, ¿cierto? Que es algo tan finito, es un estímulo muy pequeño, distinto a que si, por ejemplo, nos estamos tocando una plancha muy caliente, ¿cierto? Entonces, reconocemos un estímulo de calor y eso hace que el músculo responda también, ¿cierto? A ese tipo de estímulos también. Que tenga elasticidad, entonces es la capacidad del músculo para volver a su longitud y forma originales, ¿cierto? El músculo no se va a deformar, el músculo se contrae o se relaja, pero luego de contraerse vuelve a su forma original. La tonicidad, que es el estado de contracción permanente, entonces nosotros podemos permanecer en una posición o en una contracción o en una relajación por periodos de tiempo largo, ¿cierto? Y finalmente, la extensibilidad, ¿cierto? Que es la propiedad que permite que el músculo se modifique sin sufrir ningún daño. ¿Listo? Entonces se puede contraer o se puede relajar sin llegar a de pronto romperse por sí mismo. ¿Listo? O sufrir algún desgarre. De este lado tenemos entonces los diferentes tipos de tejido muscular. Esto ya lo vieron ustedes, pero digamos que hay que hacer como un repaso un poco pequeño. Entonces, el músculo liso hace parte de las paredes de los órganos huecos del cuerpo. Entonces, nosotros vemos de este lado el útero, ¿cierto? La vejiga. Profe, no se te escucha nada. ¿Me están escuchando? ¿Ahora sí? Sí, señora. ¿Sí? Vale. Tengamos un poquito de paciencia. Yo me voy a acercar un poco más el micrófono a la boca para que se escuche mejor. ¿Listo? Entonces tenemos acá los órganos huecos como por ejemplo el tubo digestivo, ¿cierto? Tubo digestivo, el intestino grueso, el delgado, vemos también los vasos sanguíneos, ¿cierto? También está el tracto respiratorio, vemos el útero, la vejiga. Recordemos que el músculo liso está conformado por células alargadas, ¿cierto? Entonces esas células lo que hacen es que tienen la capacidad de estirar el músculo como tal. El músculo se puede estirar lo suficiente como para poder contener internamente algo, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos del útero, recordemos que cuando vimos la biología reproductiva, hablamos de un desarrollo de 9 meses de un feto, ¿cierto? Un feto que al final pesa 2.000 gramos, ¿cierto? Que son 2 kilos. Entonces, finalmente es una masa de huesos, músculos que contiene 2 kilos y tiene un volumen, ¿cierto? Entonces, ese volumen debe estirarse lo suficientemente el útero para contener a ese embrión. ¿Listo? Entonces, esa disposición de las células en el tejido muscular liso permite que se contraiga y se relaje con gran elasticidad. Básicamente, este músculo liso tiene una acción gracias a movimientos involuntarios desencadenados por los impulsos que viajan del sistema nervioso autónomo. Cuando nosotros hablamos de movimientos involuntarios, ¿qué querrá decir involuntarios? Que no se hacen con consentimiento, Exacto, ¿cierto? como Entonces, la por ejemplo, respiración o parpadear. exacto. Entonces, por ejemplo, nosotros no le decimos al corazón que lata o no le decimos al estómago digiera el alimento que acabé de consumir, ¿cierto? Eso lo hace de forma involuntaria el cuerpo, ¿cierto? Ellos reciben un estímulo y empiezan a actuar sobre esa acción. ¿Listo? Entonces, esto del tejido muscular liso. Otro tejido que también se encuentra en nuestro cuerpo es el músculo esquelético, ¿cierto? Cuando hablamos del músculo esquelético es básicamente el que tiene inserción con los huesos o los que se unen a los huesos y que generan un movimiento de desplazamiento
o un movimiento de flexión o contracción, ¿cierto? Y entonces son músculos que se unen a los huesos, se mueven al contraerse y relajarse en respuesta de mensajes voluntarios provenientes del sistema nervioso. Entonces, ¿por qué son voluntarios? Porque, por ejemplo, nosotros decidimos en qué momento caminar, en qué momento agarrar un balón, ¿cierto? Si estamos desplazándonos, entonces nosotros decidimos cómo mover el cuerpo. Por eso son movimientos o mensajes voluntarios. Ese tejido muscular esquelético está conformado por células alargadas llamadas fibras musculares que tienen un aspecto estriado. Entonces nosotros vemos acá esta célula, ¿cierto? Tiene su núcleo y aquí vemos su aspecto estriado, tiene estrías, tiene secciones, ¿cierto? Esas fibras musculares están organizadas en fascículos que están irrigados por vasos sanguíneos e inervados por neuronas motoras. Entonces todo esto es un músculo. Perdón, todo este de acá es un músculo, este es un fascículo, cada fascículo está conformado por una fibra muscular y esa fibra muscular, si vemos esto amarillito, son las neuronas motoras porque generan movimiento y también por de este lado que viene siendo un vaso sanguíneo, este es otro y aquí cada uno tiene un vaso sanguíneo adyacente. ¿Listo? Entonces, estas que son de músculo esquelético. Y finalmente, las de músculo cardíaco. Entonces, cardíaco porque precisamente hacen parte del corazón. Recordemos que si hacemos un corte de corazón, la capa externa viene siendo el pericardio, la de en medio el miocardio y la más central, por decirlo así, la capa más interna viene siendo el endocardio, ¿cierto? Entonces, este miocardio es el que tiene músculo cardíaco, ¿listo? Este es músculo liso, este es músculo cardíaco. Y ese es el que hace que los ventrículos, recordemos que este corazón que se ve aquí un poco como en gris, un poquito, se ve un poco translúcido, nuestros ventrículos que se encuentran hacia el ápex del corazón se recogen, se hacen más pequeñitos y eso lo realizan gracias a el músculo del miocardio. ¿Listo? Por eso el corazón se hace más pequeño en la sístole. ¿Listo? Entonces, ese músculo cardíaco está formado por células que se llaman cardomiocitos y son parecidas a las del músculo esquelético, pero estos cardomiocitos están bifurcadas, ¿cierto? Yo no la veo como una célula estriada como la que vimos hace un rato, sino que se ve bifurcada, parece una H. Y esto le da facilidad de conectarse o le permite conectarse con varios otros cardiomiocitos para generar una contracción coordinada. ¿Listo? Y finalmente, todos estos músculos están organizados en nuestro cuerpo. De este lado, nosotros tenemos los músculos esqueléticos, todos estos de acá, que son los que vamos a evaluar. Entonces tenemos, ya mencionamos que son más de 600. Estos son algunos, no los alcanzamos a ver todos. Pero si nosotros recordamos de pronto los huesos, vamos a recordar o vamos a conocer de dónde viene insertado cada músculo. Entonces, por ejemplo, en el caso de los músculos de la cabeza, este de enfrente viene siendo el frontal, el del costado viene siendo el temporal, este de este lado, ¿cierto? Del pómulo viene siendo el macetero. Este de acá alrededor de la boca viene siendo el orbicular de la boca, el orbicular del ojo. Luego vamos a ver cómo están clasificados de acuerdo a la disposición del músculo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en el caso de los esfínteres, como son internos y son totalmente músculos, ¿cierto? Que se abren y se cierran de forma redonda, por decirlo así, son músculos circulares. Y en el caso, por ejemplo, de estas aberturas, la abertura del ojo y la abertura de la boca, estos son orbiculares. ¿Listo? En el caso, por ejemplo, de el de la cabeza, el frontal viene siendo un músculo plano. ¿Listo? Está este del cuello, que es el que parece un trabalengua, ¿cierto? El esternocleidomastoideo. El del hombro, que es el deltoides. Nuestros pectorales, ¿cierto? Estos dos de acá del pecho, que son el pectoral mayor. Está aquí el del húmero, bueno, este que viene uniéndose al húmero, que es el bíceps, que de la parte de atrás
viene siendo otro que es el tríceps, ¿cierto? Si nosotros lo vemos por la parte posterior del cuerpo. En la parte del abdomen tenemos este que es el recto abdominal. Este de acá, ¿ustedes recuerdan qué huesos van aquí? ¿Las costillas? Las costillas. Muy bien. Entonces, estos de aquí se conocen como intercostales o también se conocen como serratos. ¿Listo? Esos son los que se expanden, ¿cierto? Cuando hacemos la inhalación. También tenemos los flexores y extensores de las manos, ¿cierto? Los que nos permiten, ¿cierto? Cerrar, abrir y cerrar la mano, ¿cierto? Están los oblicuos, ¿cierto? Que si nosotros lo vemos aquí de lado, nosotros lo llamamos el gordito, el bananito, ¿cierto? El oblicuo. El cuádriceps, que es el que viene acá del fémur. El tibial, ¿cierto? Viene acá sobre la tibia del pie como tal. Este de acá, que es el sóleo, ¿cierto? Los gemelos, los isquiotibiales, los glúteos, ¿cierto? Y el dorsal ancho. Este de acá que nosotros conocemos o está mencionado acá como trapecio, mírenlo que viene desde atrás, ¿cierto? Se extiende hacia la parte media de la espalda, ¿cierto? Y la parte de adelante, no sé si lo alcanzan a ver, pero aquí se ve un triángulo, una parte triangular. Entonces, hasta acá también viene la inserción de ese músculo, ¿listo? Entonces, de frente vamos a ver que este también es trapecio. ¿Listo? Eso de forma general, ¿vale? Nosotros ya luego vamos a continuar viendo de qué están conformados los demás músculos. Y ya con esto nosotros podemos desarrollar esta actividad. ¿Listo? Entonces, ¿de qué consta la actividad? Son 3 puntos. Inicialmente hay una parte introductoria que también nos menciona nuevamente algunas de las funciones, las clases también de músculos, ¿cierto? Acá abajo también mencionan los tipos de músculos y finalmente la actividad. Entonces, como primer punto, vamos a identificar las funciones que desempeña el sistema muscular y compararlas con las funciones del sistema óseo. Entonces, tenemos acá dos conjuntos. El conjunto del sistema óseo, el conjunto del sistema muscular y vamos a ver esta intersección. En esta intersección, ¿qué va? ¿Qué funciones irían aquí? ¿Podría ser Las que tienen los una que tienen relación. en común? Exacto, entonces las que funcionan con ayuda del sistema óseo y del sistema muscular. Y de afuera solamente del sistema óseo y esta solamente del sistema muscular. Si quieren, pueden revisar su documento del sistema óseo para que revisen, si no lo recuerdan, cuáles son las funciones específicas de ese sistema óseo, porque pues estamos viendo el muscular. Y como segundo punto, vamos a responder 2 preguntas. Entonces, la primera, ¿a qué se debe que podamos movernos y desplazarnos? Y la segunda, a partir de la siguiente imagen, mencione y explique en qué se parecen los glúteos de un gorila con los del ser humano. Viendo en la imagen que el del lado izquierdo corresponde al gorila y del lado derecho corresponde el del ser humano. Si alguien tiene alguna pregunta. Yo, profe, o sea, ¿cómo así el punto 2? Sí, en ese caso, por ejemplo, vamos a mencionar qué hace que nosotros tengamos un movimiento. ¿Dijiste 2B o 2 en general? ¿El 2B? Ok. 2D. Ok. Entonces, por ejemplo, los glúteos tienen como función extender el muslo, ¿cierto? ¿Cómo se desplaza un gorila? Un gorila corre, camina en 4 patas, se cuelga. ¿Qué hace el gorila? ¿Y qué le permite a él que recordemos ese muslo, cómo viene formado? Ahí nos lo muestran en esas 2 imágenes. Y en el caso de ese gorila en relación al ser humano. El ser humano cómo se desplaza, ¿cierto? Ahora recordemos cómo es el movimiento de esa extremidad inferior para que su músculo esté de esa forma. ¿Listo? Entonces, Ok, profe. aquí nos muestran el glúteo medio, el glúteo menor, el glúteo mayor y del lado del gorila también nos están mostrando el glúteo medio, el glúteo menor y el glúteo mayor. ¿Sí ven hasta dónde va? Y normalmente diríamos que lo que viene siendo la rodilla vendría quedando por este lado.
¿listo? Y en la nuestra viene estando acá. Entonces, ese glúteo le da una amplitud al muslo como tal de la pierna.